Quiero agradecer al Señor también por su fidelidad y recordaros que estemos en oración. Estamos viviendo momentos difíciles, no solo nosotros, en todo el mundo, ¿verdad? Situaciones difíciles, situaciones que necesitan realmente nuestro apoyo, nuestra ayuda, nuestro cuidado, nuestra oración. Cuántos médicos y enfermeros, ¿verdad?, están enfrentándose con cosas tan difíciles ahora mismo y a veces no pensamos en su necesidad, en el cansancio. Tenemos varios hermanos convaleciéndose de algunas cirugías que han hecho esta semana. Orar por ellos, para que Dios los bendiga. Orar por nuestros niños, ¿no? Por las personas que están solas a veces en casa y no pueden salir. ¿Cuántas cosas estamos viviendo? Y eso nos hace recordar que debemos, si amamos al prójimo como a nosotros mismos, ser solidarios, ser voluntarios, ¿no? Sobre todo aquellos que están con buena salud, que son fuertes, que quizás no sean pues del colectivo más vulnerable a lo que se está viviendo hoy. Por eso os animo a que estéis orando. Creo que la mayor arma que tenemos es poder estar en comunión, en sintonía con Dios y haciendo lo que Dios quiere que hagamos en esa circunstancia que estamos viviendo y que sobrepasa y mucho nuestras fuerzas humanas y la sabiduría de la ciencia humana. Todos están luchando para una mejor situación, como no, aquellos que tienen al Señor también. Vamos hoy a reanudar nuestro tiempo de meditación en el Señor, en su palabra, y lo vamos a hacer, estamos estudiando en Hechos, ¿no? Y hoy vamos al capítulo 17. No sé si fue adrede o fue de alguna forma coincidente, ¿no? O una coincidencia. Vamos a hablar de Berea hoy. Yo ya iba a decir, nuestra presentadora hizo bien sus deberes. No lo sé, pero lo cierto es que estamos en el capítulo 17 del libro de Hechos, viajando juntamente con el apóstol Pablo en sus relatos, en su segundo viaje misionero, donde él está exponiendo el evangelio a muchas ciudades y pueblos, dicho de pasaje, por primera vez para muchos. Habían muchos que no habían nunca escuchado sobre el camino de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Nunca habían escuchado sobre el único camino, porque no hay otro camino que nos lleve a Dios. Es el camino que Él estableció. Y vamos a hacer un poquito diferente hoy, porque me voy a centrar un poquito más hoy en la introducción, ya que me parece súper interesante considerar algunos aspectos. Os animo a que leáis todo el capítulo 17. No lo voy a leer aquí todo por amor a vosotros y por el tiempo. Pero sí vamos a destacar algunas cosas que en una buena lectura podéis verlo también juntamente conmigo. Pero comienzo con unas palabras del apóstol Pablo. Ya no es el mismo apóstol Pablo que está haciendo ahora su segundo viaje misionero. Ya ha pasado por varios viajes, ya está una cierta edad y ya ha aprendido mucho, y él va a decir una declaración que me parece tan interesante en Romanos capítulo 1, versículos 16 a 17, cuando escribe a los romanos y dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y he intitulado la predicación de esta mañana como el evangelio ha sido siempre en todo el mundo un motivo de trastorno. Nadie queda indiferente al evangelio, o lo acepta o lo rechaza. Cuando uno realmente es honesto al analizar, se va a ver reflejado y necesita dar alguna respuesta a lo que se está diciendo.
sea aceptarlo, sea rechazarlo, en la libertad que todos debiéramos tener y nos movemos de poder decidir cada uno en su propia humanidad. El Evangelio ha sido en todo el mundo un motivo de trastorno. Y quisiera en esa introducción recordar algunas cosas que me parecen muy importantes para que de alguna forma nos recordemos que el Evangelio siempre te va a llevar a un momento donde o te aceptan o te rechazan. Y más bien en la filosofía que vive nuestra sociedad y el mundo será de rechazo y muchas veces de persecución. Jesús, hablando de nuestro Señor Jesucristo, no solo predicaba una clara desviación del exclusivismo religioso de Israel cuando aquí estuvo, llamando a los gentiles también para que recibieran el mensaje del reino de Dios, sino que además se manifestaba de forma así provocadamente abierto en su actitud hacia las mujeres y sobre todo hacia todo aquel que realmente encuentra ser pecador. Lejos de creer en la existencia de un grupo que podía ser mejor que otros, cuya afiliación podía garantizar el paso a un mundo mejor, Jesús ofreció a sus contemporáneos una relación personal con Dios. Una relación, por otra parte, de la que todos estaban necesitados, todos, de la misma manera que un enfermo que requiere la ayuda urgente, imprescindible de un médico. Jesús vino a decir que todos somos pecadores, pero que todos podemos, entrando en el camino hecho por Dios, llegar a la salvación y a la sanidad de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro psique, de nuestros sentimientos, de todo nuestro ser. Jesús insistía que la salvación era posible porque Dios en él había salido al encuentro de la humanidad y bastaba con que ésta ahora no rechazara su ofrecimiento o el ofrecimiento. Para aquellos que estuvieran dispuestos a vivir en la nueva relación de pacto con Dios, se abriría la posibilidad de una nueva vida, vivida de acuerdo con unas nuevas condiciones. No solo es que ella sería posible, en estas condiciones y en esta nueva vida sería posible encontrar la salvación. No solo es que en ella se podría descubrir un sentido que enlazaba con la eternidad. No solo es que en ella se viviría en una nueva comunidad sin barreras raciales, sociales o de género sexual. No solo es que en ella no se repetirían los patrones diabólicos del poder, es que además se encarnaría el igual de amar al prójimo sin límites ni condiciones, un ideal digno del Dios que se encarna para morir en una cruz. Frente al imperio romano de la época, el cristianismo predicó a un Dios encarnado que había muerto en la cruz para la salvación del género humano, permitiendo alcanzar una vida nueva. En esta resultaba imposible mantener en esta vida nueva discriminación que oprimía a las mujeres, condenándolas, o la muerte o al matrimonio impúber, el culto a la violencia que se manifestaban en los combates de gladiadores, la práctica de conductas inhumanas como el aborto, el infanticidio, la justificación de la infidelidad masculina y la deslealtad conyugal, la participación en la guerra, el abandono de los desamparados o la ausencia de esperanza. Eso incomodó muchísimo al Imperio Romano. En el curso de los siglos siguientes,
el cristianismo alcanzó grandes logros artísticos, culturales, caritativos, así como el desarrollo económico, científico, educativo, cultural y hasta político. Causas como la defensa de los indígenas, la lucha contra la esclavitud, las primeras leyes sociales contemporáneas o la denuncia del totalitarismo no hubieran sido nunca iniciadas sin el impulso del cristiano o del cristianismo. No debe por ello sorprender que el siglo XX haya sido el que ha contemplado un mayor número de encarcelamientos, maltratos y ejecuciones de cristianos por encima de cualquier otro periodo de la historia. Tanto los campos de exterminio de Hitler como el Gulag soviético intentaron, aunque en vano, acabar con una fe a la que veían con razón como un oponente radical de sus respectivas cosmovisiones. Incomoda. El Evangelio incomoda. Ni la cultura clásica, ni la escolástica, ni las universidades, ni el pensamiento científico habían aparecido como no aparecieron en otras culturas. Además, sin los valores bíblicos, esto se hubiera perpetuado, como así sucede en algunas naciones hasta el día de hoy, fenómenos como la esclavitud, la arbitrariedad, el poder político, el anquilosamiento de la educación en manos de una escasa casta tradicional o la ausencia incluso del desarrollo científico. Hoy día, hasta la sociedad más apartada puede beneficiarse de aspectos emanados de la influencia cristiana en la cultura occidental, desde el progreso científico a la persecución de un sistema de asistencia social, por citar, por ejemplo, 2 ejemplos. Quisiera en esa introducción entonces reflexionar lo que dijo un filósofo español, Manuel García Morente, en su experiencia, en su encuentro con el Señor, en un momento muy especial. Él va a escribir lo siguiente que a mí me llama muchísimo la atención. Dice: ese es Dios que entiende a los hombres, que vive con los hombres, que sufre con ellos, que los consuela, que les da aliento y les trae la salvación. Si Dios no hubiera venido al mundo, si Dios no hubiera hecho hombre en el mundo, el hombre no tendría salvación, porque entre Dios y el hombre habría siempre una distancia infinita que jamás podría el hombre franquear. Dios hecho hombre, Cristo sufriendo como yo, más que yo, muchísimo más que yo. A ese sí que lo entiendo y ese sí que me entiende. El apóstol Pablo no se avergonzaba de un evangelio que trajo la salvación de una profecía cumplida mucho antes de nuestro propio entendimiento de determinadas cosas. Ya había dicho el Señor que Él vendría para salvar todo aquel que abre su vida para conocer a Dios. ¿Y por qué hago esta introducción? Exactamente porque vamos a ver que una de las tónicas en los viajes del apóstol Pablo siempre fue, como decía Alex en la alabanza, el rechazo, la prisión, la tortura, el querer acabar con su vida para que se calle de una vez y no diga las verdades y que el mundo siga viviendo en su ignorancia o en su oscuridad. Dígase de pasaje que viviendo en el tiempo de la información, a veces el ser humano está atiborrado de basura, pero continúa siendo tan ignorante porque no conoce ni para meditar en las verdades reveladas a lo largo de nuestra historia y seguimos pisando o de alguna forma chocando con las mismas piedras una vez tras otra. En Hechos 17
versículos 2 a 3, y ahora sí entramos ya en materia. Allí está el apóstol Pablo llegando a Tesalónica, una gran ciudad de la época, y está predicando el evangelio. Y dice el texto, versículos primeramente 2 y 3, dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, es el Mesías, es el Salvador, es el enviado. Eso era lo que Pablo predicaba, y durante 3 semanas estaba allí predicando en Tesalónica. Cuando estoy leyendo el texto me doy cuenta que la luz siempre es incómodo o es un incómodo para aquel que vive en oscuridad. Hasta físicamente, cuando alguien está en tinieblas y oscuridad profunda, si alguien le mete un foco cerca de los ojos, le molesta. Espiritualmente es así también. Dice en Hechos 17, versículos 4 y 5, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, dejar eso claro, tomando consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando a una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. La tónica está aquí. Nadie queda impasible en aquel momento al escuchar que había un Salvador, que Dios se había encarnado, y que nuestro Señor Jesucristo no fue solo un personaje admirable en la historia por cosas buenas que habrá hecho, sino que era esto el Mesías, el prometido, el Salvador. Y por si fuera poco, la prueba mayor estaba en que venció lo que nadie aquí ha podido vencer ni nunca podremos: la misma muerte. Resucitó. Wow, eso causó entre aquellas personas, sobre todo los judíos, envidiosos y celosos. Tomaron cartas en el asunto una vez más y trajeron la turba que estaba ya en Filipos para continuar persiguiendo. Y entraron en casa de este hombre llamado Jasón, que no se sabe mucho de él, y lo sacaron para afuera con algunos otros y los llevaron incluso al tribunal para condenarlos. Dios seguía haciendo su obra, y su obra crecía el número de creyentes, no solo de judíos. Aquí hablan de griegos, piadosos, gran número, pero también hablan de mujeres, no pocas, incluso nobles, o de la nobleza de la época. Ahora en Tesalónica, Pablo, Silas, Timoteo, Lucas continúan predicando el evangelio, declarando, como veíamos, y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Los judíos no creyentes, los judíos religiosos, contrataron mala gente para formar un gran alboroto y poder llevar a los creyentes y a Pablo y a Silas a plaza pública, pero no pudieron. Al no encontrarlos, llevan a Jasón. No sabemos, como hemos dicho, mucho sobre él, pero era una persona que estaba hospedando al apóstol Pablo y a los discípulos que allí estaban con él, juntos a el equipo misionero. Pablo y Silas fueron advertidos por los hermanos y tienen que dejar Tesalónica por la noche y huir hasta Berea. No obstante, la obra de Dios sigue haciendo. Es interesante, el ser humano ha tratado toda su vida y tratará hasta el fin de callar las palabras de Dios
de callar el pueblo de Dios. Y somos perseguidos, lo hemos sido en el pasado, en el comienzo de alguna forma manifestación de la iglesia del Señor, pero lo somos ahora. Y para aquellos que no saben, hoy hay más persecución hacia los creyentes que en toda la historia, en muchos países del mundo, y hay una persecución que está muy escondida, pero que cada día se ve un poquito más en nuestras mismas sociedades, donde cuando uno habla del Señor, lo hacen callar como sea. Donde ahora, incluso como estrategias humanas y modernas de una sociedad caída y podrida, quieren enseñar incluso a nuestros hijos a quién tienen que creer y cómo tienen que ver la vida, cuando ellos mismos no son capaces de solucionar su propia podredumbre. Yo vengo de una colonia europea, ¿verdad? Portugal fue el que nos colonizó. Yo pensaba, bueno, cuando llegue a Europa, ignorantemente, pues veré que la corrupción no es así como es en nuestros países. Entendí que lo que hay allá fue aprendido de lo que hay aquí y que el ser humano de allá y el ser humano de aquí somos iguales, corruptos y pecadores, y que necesitamos de la redención de nuestro Señor y de hablar menos y vivir las verdades que Él nos proclama y que Él nos dice. Aquella gente quería callar a Pablo y Silas a toda cuesta, pero no lo pudieron. Y entonces ellos tuvieron que ir a Berea. Y me encuentro que además de que el Evangelio incomoda, la segunda cosa que quisiera dejar hoy para nosotros es que si hay nobleza en nosotros, todos como seres humanos, la nobleza del ser humano está en escudriñar con detenimiento lo que se escucha, en analizar de verdad y no ser aquel que va con las multitudes a lo que sea, aunque fuera al suicidio. Y pensando en ello, me acordaba de las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, versículos 39 a 42, cuando Él dice así a los propios judíos de su tiempo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí, esto para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Estas palabras son muy interesantes. Primero, lo que el Señor nos dice, antes de hablar, escudriña, sea honesto, analiza, no te dejes dirigir por cualquiera, vete tú a la fuente y busca con todo detenimiento posible. Está aquí la verdad. Y el Señor dice, ¿por qué? Porque hay una contradicción en vosotros. Esa contradicción sigue habiendo hoy. En nuestra tierra y en nuestra nación escuchamos muchas veces la gente decir: yo no quiero saber esto de iglesia, de pastores, de cura, ni de nadie. Pero la encuentra también en las mismas procesiones, tratando de no sé qué hacer. Religiosos, pero que no entienden la verdad ni la escudriñan. Esta contradicción es normal en el ser humano, siempre la hubo, pero nos muestra a veces y nos rebaja teniendo la nobleza de poder entender y ser coherente con lo que creo, con lo que pienso y con lo que digo. Y allí estaban aquellos, el Señor hablando a aquellos judíos y diciendo: vosotros decís que en la palabra de Dios, en las Escrituras, en la Torá está la verdad. Escudriñad, porque ellas hablan de mí. Abrid los ojos, porque la verdad ya está revelada desde siempre, en todos los momentos de la historia. Y el Señor entonces, Jesús dice: mirad, yo no recibo gloria humana. Yo no vengo aquí a buscar lo que a veces el hombre siempre busca, el ser humano, ¿no? Viene a buscar fama, dinero y prestigio. Y si para eso puedo pisar por encima de todos hasta conseguirlo, lo hago. Él no vino para esto. Él dice: lo que pasa es que en vuestros propios corazones
no hay amor de Dios, aunque seáis religiosos. Y es la contradicción humana. Digo sí y hago no. Digo no y hago sí. Critico al otro y peco en la misma cosa que critico al otro. Estoy queriendo sacar la paja del ojo y tengo una trave en el mío. Escudriñar las Escrituras. Los judíos de Berea, como decía Laura, eran más nobles. Antes de emitir ningún veredicto, estudiaron con detenimiento lo que Pablo decía a la luz de la palabra de Dios que tenían. Un careo honesto en la palabra de Dios nos muestra que el Evangelio es verdad y que nadie ni nada ha conseguido en los miles de años invalidar las verdades contenidas en la Escritura Sagrada. Muchos bereanos creyeron y la palabra de Dios fue difundida en Berea y fue predicada. El mismo apóstol Pablo, más tarde, escribiendo a la iglesia de Tesalónica, donde él estuvo y se dio cuenta, hizo la comparación. Mirad, estos de aquí no son como los de Berea, que esto verdaderamente han estudiado. Dice, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. No obstante, hermanos, como decíamos la semana pasada, la batalla en el Evangelio no es una batalla de ideología simplemente, es una batalla espiritual. El mal ha cegado el entendimiento, dice la palabra, y él se manifiesta siempre para impedir que la verdad y la luz del Señor sea tan clara para que todo ser humano pueda entender. Lo vemos a lo largo de la Biblia. En todos los momentos, en la venida de Jesús, no se le ocurrió más que Herodes mandar a matar a todos los niños para ver si lo mataba también, antes de que él pudiera abrir su boca. Y así ha sido en toda la historia bíblica. El enemigo nunca da tregua. Y Pablo tiene que salir huyendo de Berea solo. Los demás se quedaron ahí, pero él tiene que salir huyendo porque su vida ahora corre riesgo y se va y se encuentra en la gran Atenas, ¿no? La ciudad auge de la sabiduría humana y griega de la época que influenció no solo a los romanos, todavía hoy nuestro pensamiento es griego, nuestra sabiduría tiene parámetros griegos en nuestra cultura occidental. Pero la tercera cosa y última que veo aquí en ese texto y en ese capítulo es que la sabiduría humana nada tiene que ver con la verdad divina. Nuestros pensamientos, ya lo decía Isaías como profeta por revelación de Dios, mirad, los pensamientos de Dios no son como los vuestros. Así como dista el cielo de la tierra, así dista el pensamiento de Dios hacia la sabiduría ínfima, insignificante del ser humano. Pablo se encuentra ahora en la cuna de la civilización occidental. Pero su sentimiento, mientras caminaba por las calles de Atenas, fue de decepción y su corazón se enardecía, se conmovió profundamente. Hechos 17:16 dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Se decía que había más imágenes de dioses en Atenas que en todo el resto de Grecia. Y había un dicho que se decía que en Atenas era más fácil encontrar a un dios que a un hombre. Esto conmovió profundamente el espíritu del apóstol Pablo. Y tanto en la sinagoga como en plaza pública, como era la costumbre de los griegos en aquel momento, él hablaba de la verdad divina. Ahí se encuentran con ideas, ideologías, pensamientos del ser humano, de ideologías y filosofías, y tiene que afrontar a esta realidad. Ahí nos habla de los epicureos o los discípulos de Epicurio, que creían que todo sucede por azar, que todo se acaba con la muerte, que los dioses viven en otro lugar y se nos ha olvidado,
que el fin principal del ser humano es el placer más elevado, cuando no hay o no conlleva consigo sufrimiento. Pero también se encontró con los seguidores del estoicismo, que creían que todo es Dios. Dios está en todas las partes, esa madera o esta silla o en cualquier lugar tú puedes encontrar a Dios, que es un espíritu de fuego que ha perdido su identidad en la materia, pero que está en todas las cosas. Lo que daba vida a los humanos es una chispita de ese espíritu, pero cuando se muere todo eso va hacia Dios. Creían que todo lo que sucede es voluntad de Dios y por eso debemos aceptar todo sin resentimiento y que cada cierto tiempo el mundo se desintegra y hay un nuevo recomienzo en el ciclo de los acontecimientos. Ambas escuelas decidieron llevar a Pablo al Areópago, en la colina de Marte, en el lugar donde se reunían la nata de la nata social de aquella época, no solo para discutir y filosofar sobre la vida, pero también para juzgar a los peores infractores de sus leyes. Lo llevan ahí. Pablo se da cuenta de que el mayor problema del hombre es la idolatría. Y por eso su espíritu se conmueve. Porque el que no adora a Dios, adorará cualquier cosa, sin ni siquiera considerar. Algunos el dinero, algunos la belleza humana, el cuerpo físico, o cualquier otra cosa. Y querrá ser Dios o hacer de Dios lo que le convenga para poder seguir adelante. Pablo se da cuenta de los graves errores de una humanidad orgullosa que no se arrepiente y se humilla, reconociendo que sin Dios no hay salvación, de que sin Dios no hay verdad, y que si tú no eres consonante a lo que Dios dice y hace, porque Él sí es el hacedor de todas las cosas, estás perdido o perdida y no tienes comunión con el Señor. Es ahí, es en esta lucha que el apóstol Pablo es citado para hablar en el foro más especial de Grecia y casi que del mundo en aquel momento y de la cultura. Y él va. ¿Sabes por qué? Porque allí en la ciudad más culta del mundo antiguo, Pablo iba a exponer su fe. Otro le habría aterrado la perspectiva, pero Pablo dice lo que cree y como hemos visto al principio, no se avergonzaba del evangelio que creía, ni del Dios a quien servía, ni de ser un siervo y un hijo de Dios. Y quiero terminar con uno de los discursos más lindos del apóstol Pablo. No lo voy a leer, lo vas a leer tú en casa si quieres y si te interesa. Pero esto verdaderamente es allí donde Pablo hace su discurso en Atenas. Para mí, su magistral exposición. El apóstol Pablo habla a los atenienses, partiendo de su enorme religiosidad, la que hay entre ellos, que los llevó a edificar una grandísima contradicción, un altar al Dios desconocido o no conocido. Adorar sin conocer, adorar sin entender, muestra una gran torpeza y contradicción del ser humano, que a pesar de su inteligencia, vive muchas veces en prisión de la idolatría, de las religiones y de los ritos. Pablo les va a predicar y voy simplemente a recordar 5 puntitos que él dice en su predicación. Primero, nadie ha hecho a Dios. Nadie ha creado a Dios. Los ídolos fueron creados por los seres humanos, pero a Dios, ningún ser humano, por muy lindo que sea, ha podido crearle. Él es el creador y sostenedor de todo cuanto existe. Pero en su predicación él dice, puede
y debe ser conocido. Es verdaderamente torpeza cuando tú adoras a algo o a alguien que no conoce o que ni sabes que adora. Eso no es nobleza en la humanidad y es de alguna forma despreciar la capacidad que Dios te ha dado de conocer las cosas y de ir más allá en esta inteligencia que nos hace ser diferente de todos los demás seres que aquí habitan en este planeta. Segundo, Él nos dice que Dios no necesita del ser humano, ni habita en templos hechos por las manos humanas. Dios no está limitado a lo que tú puedas hacer para Él, ni a lo que tú puedas construir. Y no hay ninguna catedral en que Dios pueda habitar, porque Dios es mucho mayor que todo el universo, que ni siquiera podamos apreciar en su totalidad. Tercero, Él va a decir que todos los seres humanos fuimos creados por Dios y que venimos de un mismo origen. Y hermanos, aquí está una cosa muy interesante. Todavía hoy nos estamos debatiendo sobre la igualdad. Todavía hoy nos estamos matando sobre la igualdad. Todavía hoy estamos siendo hipócritas cuando hablamos de la igualdad. ¿Queréis ver una cosa? Mientras nosotros tenemos dinero para comprar vacunas, hay miles de países donde no hay cómo llegar la vacuna, porque los ricos lo acaparan todo. Eso es una verdad. Es una contradicción y una realidad de una humanidad que a veces ponemos toda nuestra esperanza en ella, cuando nuestra esperanza debiera estar en aquel Dios, en el Dios verdadero, en el único que no falla ni deja nunca nada, que va a ser fiel y que vendrá. Él dice entonces, nuestros límites están prefijados. Nuestra incapacidad, Dios nos hizo así. ¿Y lo hizo así para qué? Para que lo busquemos y entendamos que vivimos y necesitamos de la fuente de agua viva. Como Jesús decía a la mujer samaritana, si bebieras de este agua, nunca jamás tendrías sed. Que lo busquemos, aunque en verdad Dios está mucho más cerca de lo que pensamos. Somos nosotros que en nuestros pensamientos vamos tan lejos de Él. Y cuarto, que Él deja aquí, es que Dios, no teniendo en cuenta el tiempo de ignorancia humana, revela en aquel momento a través de Cristo, y Él está predicando, que debemos arrepentirnos de nuestros pecados y de la idolatría, porque Él vendrá a juzgar a la humanidad. Pablo decía eso en aquel Areópago. Todo el mundo estaba escuchándole. Y él decía, mirad, dejemos de ser incultos, sin sabiduría. Hemos fallado. Mirad, todos venimos de la misma raíz, pero hemos fallado. Y para entrar en comunión con Dios hay que darse cuenta de su realidad y arrepentirse de sus pecados. Más tarde Él nos va a decir, no hay ningún justo, ni siquiera uno, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y todos significa todos y todas, todos, completamente, sin excepción. Y la última cosa que Él dice entonces, dice es que el Señor, el Dios Todopoderoso, va a venir a juzgar. Un día Él vendrá a juzgar. Y puesto a ver lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis, creo que ese día se acerca. Y si se acerca, ¿cómo vas a estar tú ante el tribunal del Dios Todopoderoso? Y Él dice, y lo hará por medio de Jesucristo, el que venció la muerte. La prueba de la soberanía de Cristo está en su resurrección. No se trata de aceptar a un Dios desconocido, sino al Cristo resucitado que nos presenta el Evangelio. Cuando escucharon esto, se levantaron en turba, ¿no? Y comenzaron a dispersarse diciendo, bueno, ya te oiremos en otro momento. No tenemos tiempo para estas locuras. Pero ¿sabes qué? Eso es exactamente lo que siempre hacemos
cuando no nos interesa algo o cuando algo revela lo que somos. Porque el Evangelio tiene esa capacidad. Por eso mucha gente no le gusta leer la palabra. Porque lo último que quiere escuchar es que tú fallas. No es solo los demás. Es que tú también tienes culpa. No solo son los demás. Es que tú realmente eres imperfecto como yo. Y todos fallamos. Y no podemos dar aquí ni de jueces, ni de los buenos, ni de los santos, ni los que tengan mejor aureola. ¿Sabes lo que el Señor mismo nos dice? En Juan capítulo 3, versículos 19 y 21. Dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los seres humanos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifestado que sus obras son hechas en Dios. Quiero terminar diciendo una cosa. Jamás el Señor dijo que nadie tenía que tener ni dinero, ni un QI altísimo, ni pasar un examen tremendo para llegar a los reinos de los cielos. Ni ser de clase noble o de sangre azul, como se creía otrora. Nunca dijo eso. Lo que dijo es que nos ama a todos sin diferencia de raza, país, lengua, nación, género. Pero lo que sí también dijo es que es necesario ir a Él y encontrar en Él, recibiendo su sacrificio, el perdón de nuestros pecados. Y no queremos dar de santurrones, porque la ignorancia nos lleva a pensar que aquí en la tierra hay hombres y mujeres tan santos que pueden representar a Dios en la tierra. No es por eso, porque no son nuestras obras. Si yo pasara mis obras por el tribunal de Dios, sería condenado al infierno así, ¿cuántas veces? Infinitas. Lo único que nos hace diferente es que las obras que ahora hay en nosotros son hechas en Dios, o porque Dios está obrando en nosotros. Iglesia, permita que Dios obre en ti. No estés con la cantera, hurgando en las piedras de tu vida, tratando de sacar lo que tú no puedes. No puedes salir de tu propio pecado. Solo Dios nos puede sacar de ahí. Pero también seamos nobles y sepamos dar la razón de nuestra fe y no nos avergoncemos de un evangelio que vino para darnos la oportunidad de estar hoy, de verdad, hermanos, ese es un gran privilegio, en comunión con Dios. Nadie merece estar en comunión con Dios por sus méritos propios, pero a través de Cristo tú puedes. Durante estas semanas, el grupo de oración hemos agradecido. Esta semana fue de agradecimiento a Dios por las respuestas que Dios nos dio durante estos días atrás. Y todo el mundo agradecía, reconociendo, Señor, qué privilegio tenemos de poder comunicarnos contigo y saber que tú andas con nosotros y poder entenderte a pesar de nuestra pequeñez comparado contigo. Que tengamos conciencia, que vivamos con conciencia nuestra vida y que no tengamos ninguna vergüenza del Evangelio. Vergüenza tiene aquellos que se esconden, esto no reconociendo su propia condición. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar para terminar. Padre amado, estamos en tu presencia y tú estás aquí con nosotros. Padre, enséñanos a caminar contigo cada día. Y bendice a tu pueblo, a tu iglesia, en toda parte del mundo, Señor, a todos aquellos que son tus hijos e hijas. Bendícelos, Señor.
Ayúdanos, aquellos que están siendo perseguidos, aquellos que están pasando por dificultades, aquellos que están teniendo victoria. Señor, en todo lugar lo que queremos es que la luz prevalezca entre las tinieblas, tal como tú lo harás, Señor. Pero también queremos, a través de nuestras vidas, porque eso tú nos has concedido, el privilegio de ser tus siervos, Señor. Bendice a tu iglesia en todas las partes de esta tierra. Bendice a nuestro mundo también, Señor. La cosa no va tan bien como se cree. No sé dónde llegaremos, Señor. Pero bendice y abre los ojos de tantas personas, Señor, incluso religiosas y llamadas cristianas, que son idólatras de sí mismos, de los placeres, de los ídolos, de cualquier otra cosa, pero no te conocen. Y ayúdanos, Señor, porque no somos mejores que nadie, eso lo sabemos en conciencia, pero conociéndote a ti, tenemos un privilegio como el apóstol Pablo. Conocemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Conocemos que el Evangelio se revela por fe y para fe. Y conocemos que viviremos por la fe. Aumenta nuestra fe en nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga. Buena semana. Por todos los siglos.